Hoy por fin empezamos el estudio de Romanos. Yo voy a empezar a darle una introducción a base de quién era Pablo. Después le va a pasar un videíto para hasta el capítulo 4, hasta el versículo 4 de los primeros versículos, y después vamos a entrar entonces del versículo 8 en adelante el estudio como tal para entrar en materia. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín originalmente. Usted puede, no lo voy a buscar, pero usted lo puede buscar en Filipenses 3. Ya yo busqué eso para que usted después se pueda entretener buscándolo, porque hay que hacer las asignaciones, ¿verdad? Así que su verdadero nombre de Pablo es el nombre gentil. Su verdadero nombre judío es Saulo. Y busqué el significado de Saulo, es llamado de Dios. Y Pablo significa pequeño. Así que mire qué cosa, ¿verdad? El llamado de Dios no es como los hombres mirarían, sino como Dios mira. Porque Dios mira nuestro corazón, no mira las cosas externas. Así que de introducción sabemos que Pablo, que viene de la tribu de Benjamín, certificado en Filipenses 3:5, capítulo 3, versículo 5, usted puede constatar eso. De ciudadanía es romana. Su ciudadanía era romana. Lo puede usted buscar en Hechos 16, 37, lo explica, y en el 22 y 25 del libro de los Hechos también lo ratifica. ¿Perdón? Está bien. Nació en Tarso en los tiempos del nacimiento de Jesús, quiere decir que era contemporáneo con Jesús. Esa edad cronológica usted la puede rectificar en el libro del Hechos, el capítulo 9, el versículo 11. Vivió en la provincia romana de Cilicia, en Asia Menor, que hoy en día lo conocemos con el nombre más fácil de Turquía. Es una buena referencia. ¿Por qué hago referencia? Porque la redacción de él es muy diferente a los otros. Entonces, vemos cómo él, en su redacción de los libros, hace referencia al Antiguo Testamento, pero en una forma práctica, no literal. O sea, que no repite las mismas palabras, sino que lo hace de una forma práctica, pero es lo mismo. Eso lo vamos a ver en el análisis del estudio. Fue alumno de Gamaliel. Quiere decir que viene de una posición de unas personas que tenían económicamente la economía para enviarlo a estudiar. Eso está en Hechos 22:30, por ahí más o menos, 23:26. Usted lo puede rectificar. Y era fariseo. Fue miembro de una secta judía. Eso está en Filipenses 3:5, gracias por el agua, muy importante. Y sabemos todo que se convirtió camino a Damasco, ¿verdad? Y lo podemos rectificar en el libro de los Hechos, más o menos en el año 33 a 34 después de Cristo. O sea que es contemporáneo con Jesús. Inmediatamente después que se convierte, pues y Ananías trae todo lo que ustedes saben en el libro de los Hechos, 9:20, él comienza a predicar el Evangelio, aproximadamente 3 años después. Quiere decir que recibió, y lo explica claramente, una revelación directa del Señor. Y la Biblia lo relata en Gálatas 1, el versículo 11 al 12, también lo explica detenidamente. Y logró la expansión del Evangelio en territorio romano a los gentiles directamente. Dios lo trajo para predicarle a los gentiles, a judíos y a griegos, pero sobre todo a los gentiles. Y como su nombre le indica, no tenía un físico impresionante, pero poseía una fortaleza interna dada por el Espíritu Santo en él, y lo podemos ver que él la menciona, la deja ver en 2 de Corintios 10:10, en Gálatas 4:14 y en Filipenses 4:13 podemos ver esta descripción
que va a tenor con el significado de su nombre original, que proviene de la tribu de Benjamín. Y lo bueno es que escribió este libro de Romanos estando en Roma y estando preso a finales de su tercer viaje, como narra el libro de los Hechos. Le quería dar un bosquejo bíblico, más o menos se lo voy a mencionar, pero usted lo va a ver a medida que lo desarrollamos. Capítulo 1, del 1 al 15, son saludos y una introducción. Luego entra a la condenación de la necesidad de la justicia de Dios. Gloria a Dios. Que empieza en el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3 y 20, dirigida a los gentiles injustos, a los judíos injustos y la humanidad injusta. Por eso este libro es tan importante, porque es la justificación de nuestra propia salvación. Entonces, la parte 4, que comienza en el capítulo 3 al capítulo 5, da que es la fuente de justicia, el ejemplo de la justicia, las bendiciones de la justicia y la imputación para la justicia. Es que usted pueda estar seguro de que usted recibe la salvación cumpliendo con la palabra de Dios. El capítulo 6 al 8 habla de la santificación, que es la demostración de una justificación, de la justicia de Dios. La restauración y la recuperación de Israel de la justicia de Dios está en el versículo 9 al capítulo 9 al 11. La aplicación de este comportamiento de la justicia de Dios, que es la aplicación práctica, está en el capítulo 12 al capítulo 15. Esa es la última parte del libro. Y la conclusión y saludos finales, que obviamente está del 15 en adelante hasta el 16 que termina. Ese es el bosquejo que vamos a desarrollar a medida que entramos en el estudio. Y pues yo quiero empezar y esto es abierto, hay un micrófono ahí, yo quiero que usted se sienta confiado de preguntar lo que usted no entienda. Yo traje varias versiones bíblicas para que podamos aclararle. El propósito es que podamos crecer, hermano. Siéntase en confianza de preguntar o de traer enriquecimiento al concepto, porque la idea es que podamos aprovechar esto al máximo. Acuérdese de esto: cuando usted tiene una duda, esa duda el enemigo la usa en contra suya, y es importante que usted esté sólido en el conocimiento para que no le dé oportunidad al enemigo. Amén. Pues vamos a entrar por algo que ya ustedes conocen. Es el versículo 8 del capítulo 1, que es acción de gracia, ¿verdad? Y todos sabemos que podemos y debemos estar en acción de gracia en todo momento, no por las circunstancias, sino porque nuestra bendición depende de la obediencia a la palabra, y la actitud correcta de nosotros hace que la bendición llegue ante a nuestras manos, porque estamos preparados para recibir la bendición. Por eso la acción de gracia es un acto consciente de una verdad absoluta, cimentado en la fe de aquel que murió por nosotros y resucitó. ¿Estamos entendiendo lo que es acción de gracia? Amén. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros. Capítulo 8 del versículo 1. Capítulo 8 del versículo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8, perdón. Capítulo 1, versículo 8. Eso es. El 8, ahí. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla bien de vuestra fe en todo el mundo. Y él está hablando del planteamiento desde el Imperio Romano, ¿sabe? Vamos a tomar esto en el contexto que está hablando, se refiere al Imperio Romano. A la iglesia en Roma que ustedes vieron ahí, que era judía y otra que no era judía. Una que era cristocéntrica y otra que era mesiánica. Lo vieron ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él está refiriéndose al Imperio Romano en general. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo,
Sabemos que es Jesucristo y el crucificado. Que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Así que vemos que sin cesar se acuerdan sus oraciones, quiere decir que él estaba llevando a cabo el pastoreo o el apostolado de la función pastoral en sus iglesias. Oraba por ellos. ¿Oramos nosotros los unos por los otros? Hay que aprender que todo esto es importante. Y el versículo 10 dice, rogando, rogando, si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Quiere decir que él estaba buscando ser aprobado en lo que iba a hacer. No lo hacía por su cuenta propia, sino que buscaba la bendición de Dios para hacer las cosas. De tal manera que el viaje sea prosperado espiritualmente, ¿verdad? Dice el versículo 11, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. Aquí hay algo que aclarar, y no es que él vaya a repartir dones. Él, a través del conocimiento, en la asimilación del conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo asigna los dones. Entonces ya escuché un disparate por internet que Pablo daba los dones. Pablo no da dones, ni ninguno de nosotros da dones. Los dones los da Dios. Pero el conocimiento individual de cada uno hace que usted pueda recibir los dones. Amén. Sí. Entonces dice, algún con don espiritual que os fortalezca. Amén. Dice el versículo 12, es a saber para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Quiere decir que él está diciéndole, yo voy a llevar en fe el mensaje y con la fe que tú tienes, entonces habrá el entendimiento de la revelación de un resucitado, de un Cristo resucitado. Acuérdense que él está escribiendo esta carta para los mesiánicos y para los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice el 13, pero no quiero, hermano, que ignoréis. Es una frase muy usada por Pablo, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Estará en guerra? Hasta ahora he sido estorbado. Dice que estaba en guerra, ¿verdad? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Quiere decir que él sabía que tenía que llevar la enseñanza de Cristo resucitado, que murió en la cruz y resucitó. ¿Para qué? Para poder llevar la gracia a todo el mundo. Cuando la gente entiende el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que fue muerto, que fue sepultado y fue resucitado, entiende esos propósitos, entonces recibe la gracia divina que lo puede traducir como un favor no merecido. Amén. Y dice, a griegos y a bárbaros. Esos bárbaros no eran gente que sean malas. Lo que pasa es que estaban mezclados las diferentes culturas y lo que se hablaba no se entendía y ellos denominaban, por llamados de los griegos, bárbaros. Por eso aparece la palabra bárbaro. Dice punto y coma, a sabios y a no sabios. Quiere decir que a toda la gente, donde quiera que fuera y a donde quiera que él fuera, le predicaba. Y decía, soy deudor. Fíjense qué interesante, soy deudor. ¿Por qué él hace esta mención? Y es el único que yo veo en la Biblia que le dice, soy deudor. Juan habla algo de eso, pero este dice claramente deudor. ¿Por qué somos deudores? Porque lo que él hizo por cada uno de nosotros, muriendo para adquirir nosotros la salvación y llevando a precio de muerte todos nuestros pecados, delitos, transgresiones y enfermedades, para que nosotros recibiéramos la bendición de recibir todo tipo de bendición, significa que nosotros hemos entendido lo que él hizo y por lo tanto, una vez usted entiende lo que hizo Jesús por nosotros, somos deudores de él. Automáticamente. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos pagar nunca jamás lo que él hizo por nosotros. Y tenemos que tener un conocimiento claro de esa verdad. Dice, versículo 15. Así que
en cuanto a mí, estoy listo a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ok. Salud. Ahí él está diciendo por qué en acción de gracias él se siente motivado a llevar el Evangelio al territorio del Imperio Romano, que obviamente es difícil, porque es un territorio que estaban divididos las iglesias y la iglesia no había conocido el poder de Cristo resucitado. Y encima de eso tenía el gobierno que estaba en contra de lo que él quería llevar. Incluso habían sacado las iglesias y después volvieron a darle permiso para que estuvieran establecidas las iglesias. Quiere decir que iban a entrar a un territorio apache, de guerra, de negación, de objeción. Y él estaba dispuesto porque él se sentía tan agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida, que iba en acción de gracia a hacer lo que era gratificante para el conocimiento del agradecimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él. Eso se resume en la acción de gracia de él. Ahora bien, vamos a la parte, vamos a ver 2 versículos de poder, y esto sí quiero que pongan mucha atención. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate que él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando usted busca la profundidad de por qué dice él, no me avergüenzo del Evangelio, él está entrando en un detalle de lo que significó y significa para él directamente la cruz del Calvario. Por eso es importante, porque esta mañana escuché un programa, un disparate de un pastor dando una consejería y le presentó la situación, que no vamos a traer al tema, y en vez de llevarlo a la cruz, le dijo, vete a ayuno en oración. Mire, hermano, el ayuno en oración es bueno, pero no resuelve todos los problemas. Muchas veces somos nosotros que tenemos los propios problemas y el ayuno en oración no nos ayuda hasta que llevemos el problema a la cruz. Porque en la cruz muere el hombre y nace el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es lo que él quería decir aquí. No me avergüenzo del Evangelio. Mire, esto son muchas horas de estudio. Para llegar a este entendimiento, lo que estoy diciendo es someterle. Porque es poder de Dios para salvación. Fíjate que ahora te dice, ¿por qué? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Y dice, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en él. Y esto se refiere a la cruz de Cristo. La justicia de Dios, relación correcta. La justicia de Dios se refiere exactamente a una relación correcta con Dios. Que es importante, hermano. Sí, porque la gente dice, me lo merezco y soy siempre salvo. Y esos disparates que hay por ahí. No. Métase en la Biblia como tiene que ser y usted verá qué bendición va a tener. Entonces dice, vuelvo a leer, porque en él, que es decir, por medio de la cruz, la justicia de Dios, que es la relación correcta con Dios que le estoy hablando, se describe de fe en fe. Dice, pero ¿cómo que de fe en fe? La fe tuya y la fe en el Cristo resucitado. Eso se refiere a las 2 fe. No quiero buscarle tanto para no ir para atrás, para adelante, porque no acabamos. O sea, la fe de usted y la fe en Cristo resucitado. ¿Verdad? Se refiere a Dios como proveedor divino, ¿verdad? Y al hombre como receptor de esa fe, que somos nosotros. ¿Estamos claros aquí, pueblo? Yo hablo muy rápido, si acaso usted... Voy esmandado. Ok. Pues me dice que voy muy rápido y yo voy más despacio. No hay problema. La cosa es que nos llevemos la esencia del contenido en nuestro corazón. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, que demuestra que la justicia por la fe no es una idea nueva, como estaba explicando los muñequitos, sino era ya dicho por los profetas anteriormente. Podemos entrar, búscame, pastora, búsqueme, o alguien de ustedes que sea rapidito, Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice que el alma que no es recta se enorgullece y el justo vivirá por la fe. Más o menos, estoy parafraseando porque estoy diciendo de memoria. Ahí está.
es aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahí estamos. ¿Ve? Ahora usted va entendiendo, mas el justo por la fe vivirá. Eso resume ambas cosas, porque cuando usted mira lo que dice Habacuc, usted va a entender que la fe suya es fortalecida, que la fe del hombre es fortalecida por la fe divina en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, ese orgullo, esa sensación de que yo sé, de que yo me puedo jactar del conocimiento, desaparece. Porque no se va a enorgullecer y entonces usted va a entrar en una fe verdadera que va a producir una dependencia de Dios absoluta. Amén, ¿estamos ahí? Dice el 18, volvemos a Romanos 18, porque manifiesta es la ira de Dios. Fíjense que manifiesta es la ira de Dios, el 18, estoy en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque manifiesta es la ira de Dios. Eso se refiere a una dirección de Dios, ¿verdad? En cuanto al pecado y precisamente del cielo, sigue diciendo, ¿verdad? Contra la impiedad e injusticia de los hombres. O sea que sin duda lo que más va a provocar la ira de Dios es la impiedad y la injusticia del hombre. Que detienen la verdad con injusticia, o sea, engañan al pueblo sabiendo la verdad. Eso es lo que más le molesta a él. Si tú sabes la palabra correcta, ¿por qué tú manipulas la palabra de Dios para producir lo que el hombre quiere y no lo que Dios quiere? En otras palabras, es lo que está diciendo, ¿verdad? Que detienen la verdad con injusticia. O sea, que cuando tú detienes la verdad haciendo una injusticia, tú estás rechazando el conocimiento de quién es el Dios verdadero de quien tú estás hablando. Por lo tanto, te estás convirtiendo en un apóstata de la fe. Sí. Ajá. Dime, Eso Carlos. fue lo que motivó a Martín Lutero A escribir la tesis. a escribir la 95 tesis. Sí, porque sí. él estaba adentro, ¿Y pasó? tiene el conocimiento y ve que lo que se está promulgando no es lo correcto. Y tenían a la gente engañada. Incluso ni Biblia le tenían, ni escrituras. Sí, porque ellos vendían las bulas y él se molestó contra las bulas. Correcto. Eso es la cuestión de la religión católica. Sí. Pero no vamos a entrar en eso. Pero sí, gracias, tremendo. Así mismo fue. Dice el versículo 19, porque de Dios se conoce, vamos a contestar así las preguntas por vía internet, como no, con mucho gusto. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. O sea, esto demuestra que hay un objetivo universal del conocimiento de Dios, ¿verdad? Como creador que Él es, y es lo que nosotros estamos viendo aquí, delante de todos nosotros. Dice diciendo, porque Dios se lo manifestó. Quiere decir que cuando observamos que todo lo que vemos es hecho por Dios, vemos la manifestación gloriosa de su mano. Por lo tanto, tenemos que entender que si esto existió de la nada Dios hizo lo que existe, porque Dios es autoexistente. ¿Lo ven eso? ¿Lo pueden visualizar o no? Todo esto tiene respuesta bíblica, lo que pasa es que no voy para atrás y para adelante porque nos jubilamos. Pero le estoy hablando por la palabra, hermano. Aquí yo no vengo a inventar nada, todo es por la palabra. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, y esto habla del versículo 19 anterior que estábamos hablando, siendo entendido por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea que si estás viendo que Él hizo la creación y Él sustenta la creación, no el hombre, entonces ¿cómo te atreves a negar la existencia de Dios? Eso es lo que está tratando de decir aquí. Si parte de la premisa verdadera, entonces ¿por qué viendo la existencia
de las cosas reales en la creación no te sostiene dentro de la verdad de la palabra de Dios. Es bien profundo esto. ¿Por qué? Porque si tú estás diciendo que eso es azul y te pruebo que es azul, ¿por qué tú te empeñas en decir que es rojo? Por decir un ejemplo. Porque yo creo, porque me parece, porque hoy me siento así, porque yo amanecí, ¿verdad?, de otra manera y lo veo de otro color. No, no es así. ¿Eh? Entonces, vamos, eso se entiende claro. Ese es el poder de Dios. ¿Por qué declaramos que es el poder? Porque es el poder de la existencia real de la no anterior existencia donde no había nada. Por lo tanto, es poder de Dios todo lo que existe. Vemos, escuchamos, pisamos, hablamos, comemos y decimos, incluyéndonos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando no existía nada, tú y yo estábamos inscritos nuestro nombre ya en Él. Y cobramos existencia a la realidad cuando Él nos llama por nuestro nombre y pone su espíritu para la revelación del entendimiento de esta palabra. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos lo que realmente somos, lo tenemos que entender a la luz del conocimiento de Él. No de la física, no de la ciencia, no de la medicina, no de los científicos, no de lo que te digan por internet, sino lo que realmente es Él. Porque solamente en Él y únicamente en Él está la verdad y Él es la verdad. Porque Él es la luz del mundo. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a entrar en la parte de la apostasía. Voy muy rápido, hermano. No me preguntan, no dice nada. O está bueno o no está muy bueno. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Apostasía. ¿Sabe qué apostasía es? Negación, ¿verdad? Es renunciar de Dios, apartarse de Dios. Dice el 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Entonces, ¿por qué le está diciendo esto? Porque el hombre no está reconociendo a Dios a través de la propia creación que está viviendo él. Y por eso vemos que él trae a colación la evidencia física y material de la misma creación, incluyendo la existencia del hombre real en esa creación. Y los animales y todo lo que en él, ¿verdad?, incluye. Y dice, no glorificaron a Dios ni dieron gracia. O sea que al no darle gracia, no están honrando al que hizo esa creación ni al que lo hizo él mismo. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. O sea que se enorgullecieron y se creyeron ser sabios en su propia necedad. Ese es el hombre que da la espalda a Dios. Y dice, y el necio de corazón de ellos fue entenebrecido. El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y en su necio corazón fue entenebrecido. Significa que él vio la actitud incorrecta, él vio el pensamiento y los hechos sustanciales que le daban la espalda a Dios. Entonces, él entenebreció el entendimiento, que es decir, obscureció el entendimiento para que verdaderamente no entendieran la verdad de Dios. Se quedaron su corazón en tiniebla. Hay unos versículos también que dice que él también le envió un espíritu de error para que crean su propia mentira. Eso está en Primera de Juan, pero no quiero entrar más en detalle ahí para que usted tenga idea de que él está afirmando lo que ya en la palabra existía en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, que ya estaba en el corazón de Pablo. Pastor. Ajá. Referente a la apostasía. Sí. Que pues yo tengo el entendimiento de, digo, aparte de que está claro ahí que dice que conocieron a Dios y ellos se desviaron por sus propias concupiscencias. Ahí está, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que, esa es la causa. Porque en el tiempo de ahora, que es que yo lo vengo estudiando hace tiempo, son gente que conoce, pastor, evangelista, todo lo que le quieran poner por ahí para abajo, y lo trastornan, lo distorsionan para beneficio de ellos, negándole a la gente la verdad de lo que es.
ni son salvos ellos, y toda esa gente que creen en ellos se los lleven alrededor para el infierno. Eso es exactamente lo que está pasando en la iglesia actual. Sí. Por eso el mundo entero tendrá que pasar por las pruebas que tiene que pasar, porque Él tiene que depurar y limpiar la iglesia. O sea, la gente dice conocer a Dios, pero no se comportan como si conocieran a Dios. Por eso, pues la... Mire, un sencillo, para que usted se dé cuenta de cuán importante es esto. Póngase a observar los domingos cuánta gente entra por ahí y se pone a jugar con el celular. ¿Sabe por qué la gente hace eso? Porque no conocen a Dios. Eso es sencillo. Ya no se diga que se pone a hablar con aquel, con este y lo otro, y aquel a hablar del bochichar. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, todo lo consultarían con Dios y vivirían en obediencia a Dios. La grandeza y la majestad de su poder. A Él sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, una cosa, basado en eso, una cosa que yo admiro de la iglesia otra, de donde salimos usted y yo, es la reverencia. La reverencia del templo. Cuando uno entra, ahí hasta los mosquitos se oyen, porque están volando, y uno con esa, y se arrodilla, ¿sabe? Y todas esas cosas, usted sabe. Sí, sí. Pero, y entonces, en nosotros que somos la iglesia verdadera, No lo hay. no lo hay. No Y hay la base de esto es que yo entiendo que la iglesia tiene que conocer al Dios verdadero. Y por eso es que vemos que la gente se distrae mucho y no le da la debida importancia a las cosas de Dios. Mire eso. ¿Sabe cuándo yo me empiezo a preparar para llegar aquí? Y no porque sea el pastor. Desde las 3 de la mañana. Todos los días me levanto a orar, pero estoy corrido y a las 6 duermo un lap y vuelvo otra vez. Y yo me preparo y me siento mejor que nunca porque vamos para la iglesia. ¿Usted cree que el enemigo está contento? No, él busca 20,000 formas de tratarnos de parar, pero no va a poder ni podrá. Porque si tengo que venir a pie, vengo a pie. ¿Por qué? Porque yo sé verdaderamente, para mi propio conocimiento, el valor que Cristo tiene para mi vida y para la pastora. Y puede caerse el mundo en cantitos y seguimos siendo y perseverando en el mismo valor que Él tiene para nuestra vida. No importa lo que pase, no importa las situaciones, el valor hacia nosotros de Cristo no cambia, igual que el de Cristo no cambia para con nosotros. Y esa es la forma que cada uno de nosotros debe ver esto. Porque la gente cuando empieza a salir de todo bien se olvidan. No es así. Al contrario, en la pasividad es momento de mayor aprendizaje porque hay más quietud de espíritu y menos agitación. Pero lamentablemente el pueblo se ha acostumbrado a aprender en la agitación de espíritu y en las dificultades. Por eso es que Él tiene que hacer muchas cosas que a veces no nos gustaría, pero son necesarias para nuestra propia salvación. Sí, porque aprendemos las cosas, pero cuando vamos a bregar con las situaciones del hogar, del vecino, del otro, nos colgamos. ¿Por qué nos colgamos? Porque realmente no hemos sometido nuestro problema a la cruz. Y voy a contestar la pregunta de una vez que me pasé por internet. ¿Cómo se presentan o llevan los problemas ante la cruz? Muy buena pregunta, la voy a tratar de contestarlo más brevemente porque quiero seguir con la clase. Los problemas se llevan a la cruz para que uno muera en la cruz la parte humanística e intelectual y entonces pueda nacer en el espíritu. Para nacer en el espíritu se nace bajo obediencia y la muestra de la obediencia es a través de los problemas seguir en obediencia para que la fe crezca y Él pueda entonces intervenir en nuestros problemas y Él pelea la batalla entonces por nosotros. Pero de tu boca sale toda bendición. Bendice al enemigo, no maldice. No maldigas a tu esposo, bendícelo. No maldigas a tu esposa, bendícela. Por decir un ejemplo, ¿verdad? De muchas cosas. Así es que se llevan los problemas a la cruz. Cuando se lo llevas a la cruz, entonces dice, ok, ahora tu problema es el mío. Y Dios toma el problema en sus manos y tú obedeces la palabra de Dios. Juan, adelante. Un micrófono allá para Juan porque estamos grabando. Por favor, alguien que me ayude ahí. Gracias. Pero de eso mismo, ¿no? Pero sería orando, ¿no? Que uno lleva entonces sus problemas a la cruz, es lo que quiere decir, ¿sabes? Sí. Llevarlo a la cruz no es el objeto de la cruz, sino lo que significa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Él murió ahí. Y en la muerte, Él llevó todos nuestros pecados, delitos y transgresiones. Quiere decir que Él los cargó. Él no se convirtió en pecado. Él cargó todos nuestros pecados, los llevó a la tumba y nació en el poder de la resurrección, que es la limpieza natural y completa de un alma redimida. Nosotros, al ser bautizados bajo las aguas y nacidos de nuevo, esa vieja criatura se murió. Lo que pasa es que a veces la dejamos volver a vivir y vuelve y se mete. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, ya hemos sido muertos a la criatura anterior y nacidos a la nueva. Por eso salimos de las aguas y somos bautizados muchas veces en lenguas angelicales. Pero tenemos siempre el Espíritu Santo, aunque no seamos bautizados en lengua, tenemos siempre el Espíritu Santo y por lo tanto, cuando tenemos el problema que tengamos, lo llevamos a la cruz y entonces podemos presentarle el problema a Cristo y esperarle en fe para que Él solucione el problema o recibir la dirección de lo que tenemos que hacer. Adelante, Nisa. Siguiendo la línea de pensamiento, es que también a veces nosotros tenemos como seres humanos la costumbre y es añadiendo, de antes de ir a la cruz, ir al vecino, a fulano, a perencejo, al otro. Y yo entiendo que también una forma es, mira, me encierro en mi cuarto y me derramo ante su presencia. Es decirle al Señor, aquí está mi carga y tú la llevas. Encerrarme en esa habitación. Porque a veces el mal consejo viene cuando corremos todas las áreas y nos olvidamos de ir a la cruz. Después que tú vas a la cruz, el Señor te va a mostrar la persona, si Él no te lo dice directamente, porque Dios puso el medio que Él quiera, a dónde ir a buscar la consejería. Muy bien, sí. Esto es importante porque cuando tú tienes una situación X, que hace tiempo muchas veces la tienes y vuelve y te cuelga, y vuelve y te cuelga, y vuelve y te cuelga, porque hay referencia a lo que yo escuché esta mañana por la radio. No, ayuno y oración no te va a resolver el problema. Puede ser que te ayude en términos de sosegarte, pero la profundidad del conocimiento del fallo, hermano, está en uno. Pero es que yo tengo razón, él no la tiene. No se trata de quien tenga la razón, se trata del proceder conforme a la palabra de Dios y Dios obrará. Y nosotros hemos vivido esto como pastores y lo hemos practicado muchas veces. Y hemos visto cómo la gente, después de muchos años, mira qué bueno que te veo. Y porque te quiero pedir perdón. Dice, pero yo ni me acuerdo de qué. Pero ¿qué pasó ahí? La persona se dio cuenta de su situación y a pesar de que hizo lo que hizo, nosotros hicimos mutis y oramos para que Dios le bendijera y pudieran recibir la revelación de su error. Porque no siempre usted como pastor o consejero o como evangelista va a tener la respuesta correcta en el momento correcto. Muchas veces Dios dice, calla, para que Dios pueda trabajar la situación con esa persona y esa persona poder crecer de fe en la fe del Creador. Y su fe aumenta. O sea, hay muchas formas que Dios trabaja. Lo importante de esto es que nosotros llevemos nuestros problemas a la cruz. Dios trabajará con la otra parte según Él entienda que tiene que hacer. No es que tampoco tú le vas a decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, no, no. Dios trabaje como Él sabe. Dios lo sabe todo, hermano. Jenny. Que entiendo que es bien importante recordar que cuando vamos a la cruz le entregamos nuestra preocupación, nos derramamos delante del Señor y le hablamos a Él de lo que nos pasa, cómo nos sentimos, la preocupación que tenemos y le pedimos que Él tome el control. Pero tenemos que recordar que también tenemos, y el medio que el Señor más va a usar es nuestros pastores, porque en la misma Biblia dice que nos sujetemos a ellos en todo, porque ellos tienen que dar cuentas por nuestra vida. Así que tenemos que recordar que el medio que más el Señor va a usar para darnos la orientación, la dirección que necesitamos, la corrección, está a través del ángel de la casa, porque para eso el Señor lo puso, para que seamos pastoreados a través de la sabiduría y la revelación que el Señor le da a ellos. Muy buena aseveración y le voy a explicar cuán importante es eso por la Biblia. Nosotros como pastores somos responsables de su vida espiritual, pero la forma de poder ser responsable es que usted se abra a su situación para que lo podamos ayudar, porque no vamos a imponer un criterio que nos parece o tal vez quizás puede ser,
y a veces Dios me da una palabra y se la da en forma de pregunta. La idea es que usted se suelte y se sienta abierto a traer, ¿verdad?, en privado a la oficina pastoral su situación para ayudarlo. No es para criticarlo, ni es para que hable del otro que le pasó. No. Eso es bien privado y muchos de ustedes me conocen que lo que usted diga ahí se quedó y con nosotros va a morir. Porque esa es parte de... Si hace falta ayuda de otra índole, nosotros tenemos los mecanismos y las personas para hacerlo. ¿Y por qué le digo esto? Qué bueno que lo traíste. Porque muchas veces escuchan consejería de psicología cristiana. Yo personalmente, y eso es muy personal, respeto el que te da la idea contraria, no creo en la psicología para resolver el problema. Los problemas teológicos, los problemas de conducta humana, a menos que sean psiquiátricos, que necesitan un químico para eso, fuera de eso, no creo en la psicología. Y le voy a explicar por qué, para que salga de la duda. La Biblia nos llama a nosotros a llamar las cosas por su nombre y nos llama a identificar los problemas por su nombre. Y el problema que estamos teniendo es que el uso de la psicología le da una píldora dorada gris y la hace ver brillante y la píldora es gris. Y le dicen, esa es tu percepción, no hay problema, mira esto, mira lo otro. Eso es dorarle la píldora, hermano. Y usted no va a sanar a nadie con dorarle la píldora. Usted va a sanar a las personas a la luz del conocimiento del poder de la palabra de Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos. Si hace falta un psiquiatra, usted viene a consejería, sí, hay que medicarte en lo que tú te estabilizas. Yo estoy de acuerdo científicamente, momentáneamente, porque no estoy de acuerdo tampoco con las tomaderas de pastillas. No, soy honesto y soy médico de profesión original, pero la palabra va por encima de todo. Y entonces yo trato de ayudar a la persona, si es que hay que canalizarla en ese sentido, pero después lo llevo a la realidad. Y cuando llegan a la realidad dice, ¿sabe qué? Ya tumbé todo, me siento feliz. Y resolvió su problema. ¿Que nos cogió unos meses? Sí, pero lo pudo lograr. Amén. ¿Alguien más iba a hacer alguna pregunta o aseveración? ¿Estamos claros? ¿Estamos, Juan, claro? Espero le haya podido contestar la pregunta que está por internet. Si no, pues me llama y personalmente lo podemos discutir y con mucho gusto estamos aquí para ayudarle. Gracias por su pregunta, muy amable. El versículo 22 del capítulo 1 dice, diciéndose ser sabio, se hicieron necios. Fíjese qué interesante. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Quiere decir que el pecado de los siglos y señala al paganismo desde la antigüedad. Desde la antigüedad venía ya el mismo problema que existencialmente tenemos presente hoy. Sigue diciendo, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de animales de 4 pies y de reptiles. O sea, esto habla de una degeneración completa del hombre, en lo contrario a la evolución completa del hombre. Cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí él se estaba refiriendo a cómo es posible que la gente pueda proyectar importancia a algo hecho por la mano del hombre, a diferencia de lo que da Dios, que es incorruptible. Quiere decir que cuando el hombre permite que de sobre esa concupiscencia del pecado original salgan imágenes corruptibles, como son los aves, los cuadrúpedos y de reptiles, está poniendo en similitud de falta de entendimiento al hombre, como son estos animales que son cuadrúpedos, son aves y son reptiles. O sea, lo está situando en un nivel inferior a lo que Dios originalmente hizo en la creación. ¿Lo ven? Sí, cambiaron la gloria por las cosas terrenales. La gloria de Dios, que es incorruptible, la cambiaron por cosas corruptibles. Más adelante vas a ver que entonces el hombre hace santos de palo, le ora a los santos de palo y creen eso. Pero ¿cómo es eso? Teniendo un Dios vivo. Si hacen esas cosas así.
y ponen a veces cosas de este mundo por encima de las de Dios, lo cual también es una idolatría que abomina a Dios, que Dios abomina de eso. Entonces, vamos a ver ahora, si no hay preguntas, vamos a pasar a los resultados de la apostasía como tal, que está en los próximos capítulos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea que vemos que Dios, ante esa situación de que el hombre sustituye la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, Él entonces entrega a esos corazones, manda un espíritu engañoso para que crean su propia mentira. Dice, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Quiere decir que habla de toda clase de inmoralidad. Los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira. Esto es el versículo 23, ¿verdad? Que acabamos de hablar. Esa es inmundicia espiritual y sexual, ambas cosas. Honrando y sirviendo a criaturas antes que al Creador. Lo que hablamos ahorita dice, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea que han desechado el que evalúa las bendiciones para ser otorgada al hombre. Entonces, si tú devalúas, porque no valoras correctamente a aquel que te llamó y te sacó de las tinieblas a la luz, tú estás devaluando las cosas que verdaderamente tienen valores, no solamente terrenales, sino eternos. O sea que es una destrucción total y completa la falta de, el rechazar a Dios es una falta de entendimiento en la profundidad de una verdad absoluta que es Dios. ¿Pueden ver eso? No está claro. O sea, es sustituir los valores verdaderamente de Dios por las cosas que son corruptibles en la tierra. Los de Dios son incorruptibles porque son ciertos y verdaderos y son verdaderamente de bendición para todos nosotros. Lo está sustituyendo por valores corruptibles que son los terrenales del hombre. Ajá. Carlos. Ahora lo voy a explicar en el 25, eso que estoy diciendo. Adelante, Carlos. Yo lo veo como una falta de fe en este tipo de personas porque ellos quieren tener un Dios visible. Y nosotros tenemos un Dios invisible del cual creemos. Y el que se meta con ese Dios invisible, aunque no lo vea, lo va a sentir. Lo digo por experiencia. Y me imagino que usted también. Sí. Y muchos aquí. Por eso, y ellos quieren ver ese Dios visible, total, mire, y eso no sirve para nada. Y entonces, por eso se burló aquel de los Baales. Sí. Yo creo que está durmiendo. Griten duro para que lo despierten. Elías debe ser que está en el baño. Debe estar en el baño. Sí. ¿Sabe? Y entonces cae en una tontera increíble espiritual. Porque, mira, nuestro Dios es invisible, pero lo vamos a ver tal y como es, pero hay que esperar. No, y Él se deja ver. Si usted verdaderamente se relaciona con Dios, Él se deja ver por medio de muchas situaciones y problemas. Y lo más prominente es que Él habla a nuestro corazón. Amén. Habla por la palabra y la revelación está ahí. Y si fuera necesario porque está en peligro, habla audiblemente también. O sea, Dios es un Dios de toda bendición y las da abundantemente conforme a nuestras necesidades. El 26 sigue diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por el versículo anterior que leímos, pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en su uso que es contra la naturaleza. Wow, contra la natura. En pocas palabras, lesbianismo, ¿verdad? Eso estamos claros. Y dice el 27, y del mismo modo también los hombres, o sea, los homosexuales, dejando el uso natural de la mujer. Habla de verdad del acto sexual que se realiza hombre con hombre. Normal debe ser hombre con esposa y esposa con esposo.
pero hombre con hombre y mujer con mujer, que es contra la naturaleza original. Se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros. Quiere decir que se encendieron en la lascivia apasionada. ¿Y cómo ocurre eso? Porque una vez que ocurra ese hecho, hay una transferencia de espíritu donde se fortalecen las entidades espirituales para llevarlo a mayor maldad cada vez más. Por eso cuando la persona viene a Cristo y se aparta, le es duro volver a Cristo, porque por cada demonio que fue libertado en aquella ocasión, le asignan 7 más. Y le es difícil, pero no imposible. No imposible, ¿ok? Dice, cometiendo cosas indecentes, hombres con hombres. Aquí indica, ¿verdad?, la dirección que está llamando la atención de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la recompensa merecida de su extravío. Fíjese que esto se refiere a una pena atribuida a la maldad. Y usted va a decir, pero ¿por eso es que Dios es malo? No. Dios lo tiene que hacer de esta manera para que el hombre encuentre la resistencia necesaria y llegue a una autorreflexión divina y no se pierda. Y aún así hay gente que prefiere morirse ahí, porque me lo han dicho. Yo prefiero morir como soy. Se acabó la consejería. Ahí veo que van en las rodillas y más nada. Orar por esa persona. Y cuando usted oye una cosa como esa que me pasó a mí, usted se tiene que preguntar si está en su sano juicio, como yo se lo pregunté al Señor. Señor, Él está en su sano juicio. Te contestó Satanás porque es lo que Él quiere adorar. Entonces ahí pues yo, obviamente, después que me arrodillé en la oficina, me levanté y dije, pues ¿sabes qué? Ya no voy a orar más por eso. Porque tenemos que orar con discernimiento de espíritu, hermano. No perder el tiempo de horas orando por algo que es inútil. Como una vez me dijo, yo estaba orando por unos pastores y me dijo, ya no ores más. Y yo, Señor, se acabó la conversación. Y al otro día, a las 8 de la mañana, me trae un profeta a la oficina y me dice, yo no sé quién es usted, pero me imagino que usted es el médico, para estar con bata blanca. Le pedí permiso a la enfermera porque es que el Señor tiene que decirle algo a usted. Ajá. Y el Señor me dijo, es mía, óyela. Me dice, ya no ores más por ello. Ya no ores más por ello. Y lo grande es que yo no lo conocía y me dijo hasta el nombre. Para que supiera yo quién era. ¿Será Dios específico? Llevaba más de 12 años orando por ellos. Bueno, pero se lo digo para que usted vea cómo es Dios. Para que usted utilice las experiencias que yo he pasado y que ha pasado la pastora. Y el versículo 28, seguimos ahora con el 28, Gabriela. Y aun como ellos no tuvieron a bien ni siquiera tener en cuenta a Dios, quiere decir que siguieron destruyendo la raza humana, Dios los entregó a una mente depravada. O sea que el que rechaza la luz, Dios aparta la luz de él. Esto es importante. Para hacer lo que no conviene, o sea, lo que no es apropiado. Quiere decir que si la persona persiste e insiste en hacer lo incorrecto, llega el momento, y esto es importante, que él se retira. Y esa retirada significa se apaga el Espíritu Santo. Y aquí viene una parte importante en demonología que no vamos a entrar ahora, pero se lo voy a decir. La persona cree que tiene el Espíritu Santo y sigue hablando con ella misma. Y está hablando con el Espíritu de la persona, ahí no está Dios. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible que ella diga, o él diga, o él dice que está haciendo esto porque Dios le dijo, porque está yendo su propio Espíritu, no está yendo al Espíritu de Dios? Dios no va contra su palabra y confirma sus designios y deseos con la palabra. Y si usted va a hacer algo y tiene duda, haga otro hasta que usted confirme por la palabra que es Dios hablándole. Esto es bien importante, hermano. Porque hay gente que tiene mucho ímpetu para hacer las cosas y muchas veces se imponen el criterio en su mente y se dictan lo que quieren hacer y creen que es Dios hablándole. Y son ellos mismos que están hablando a su propio espíritu y Dios no está. Y eso pasa a muchos creyentes, hermano. Muchos creyentes pasa eso. Vamos a hablar de los apóstatas. Vamos a hacer unos 3 versículos, nos da tiempo.
No hay duda hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Están aprovechando esto? Amén. Dice el versículo 29, vamos a los apóstatas. Estando repletos de toda suerte de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, murmuraciones, el versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31 sigue diciendo, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos son unos adjetivos, ¿verdad?, que está citando aquí, resultado de haber abandonado a Dios. Que precisamente, si usted lo analiza bien, es el motivo del conflicto entero en el mundo entero. Haber abandonado a Dios. Dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿verdad?, la esencia de lo que es Dios realmente, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Eso indica que va a haber un juicio divino donde el destino es muerte eterna. Y entonces, cuando usted entiende esto, muerte eterna significa no va a tener la eternidad, pero no en el paraíso, sino en el infierno. Separado de Dios completo, porque son apóstatas de la fe. Apóstatas de la fe. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen, que revela que el resultado de una mente incorrecta lleva a otra persona con la mente incorrecta o reprobada por Dios. ¿Lo ven ahí? Capítulo 2, que no me da tiempo a empezar, es el capítulo de los críticos. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan leer y puedan entonces pues hacer preguntas y reconocerlas, porque nos quedan 5 minutos nada más. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Ajá. Adelante, Juan. Lo que pasa con este tipo de cosas, de concupiscencia y cosas malas, cosas que son en contra de Cristo, anticristianas, pasa como un señor tenía un camello y entonces arreciaba la noche y hacía frío, entonces dijo, déjame montar mi tienda para meterme y calentarme. Entonces hizo la tienda y se metió el caballero. Y estaba calientito, pero entonces en un momento vino, sintió algo que le estaba dando y era la pata del camello, una de las patas del camello. Entonces siguió así la noche arreciando y más tarde hacía más frío, entonces sintió 2 patas del camello. Y siguió arreciando hasta que el camello se metió completo. Y cuando siguió arreciando, el camello sacó al dueño del camello, lo tiró afuera y se quedó el camello adentro. Así pasa con las cosas, con la maldad, con la concupiscencia y eso. Van con el horóscopo, que la gente dice que no es nada, pero poco a poco van atándose, poco a poco se van hundiendo más en el pecado, en las cosas estas, que sacan a Dios del corazón y ponen ese tipo de cosas. Ya y cuando están ahí, ya es un poquito difícil cambiarle la mente a esas personas. Lo que pasa con esto es lo siguiente. La gente coquetea con el pecado. La gente coquetea porque no me están mirando. Las personas en su actividad animalística, porque nosotros somos animales racionales. Hay una cosa que se llama curiosidad. Y la curiosidad hace que tú quieras entrar a conocer algo desconocido. Y en el intento de buscar algo desconocido, degustas eso y te sabe bien, porque la carne pide siempre, y la tendencia es contra Dios, porque la carne pide placer. La carne, esta, pide placer y le gusta. Si usted no se ha fijado, cuando usted coge un cepillo y se cepilla y toca el cuero cabelludo y lo fricciona, usted siente un placer automático y es sensual.
Si usted permite que ese placer sensual se manifieste en otro momento con cualquier otra persona que no sea su esposa, posiblemente usted caiga en el pecado, porque la atracción de la sensualidad es carnal y el que intenta curiosear con eso termina en el pecado abierto. ¿Por qué? Porque la carne es contra los principios de Dios y contra el Espíritu de Dios. Hay una pelea antagónica entre lo que quiere hacer Dios y el Espíritu Santo en nosotros y lo que quiere hacer la carne. Por eso hay que llevar todos los problemas a la cruz. Cuando usted lleva los problemas a la cruz, la carne tiene que morir para que entonces la carne pueda resucitar en el Espíritu, como Jesús lo hizo con nosotros cuando murió, fue sepultado y resucitó. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, lo tiene que hacer. Por eso la solución de los problemas tienen que llevarlo a la cruz, para que esos 3 procesos que pasó Jesús, lo pasemos nosotros y entonces el Padre toma acción divina en favor de nosotros en medio de cualquier problema. Eso no quiere decir, que si usted tiene que hacer algo, lo tiene que hacer, hermano. Cuando usted tiene que hacer algo, usted tiene que moverse, porque Dios no se va a mover por usted. Pero cuando Dios te dice esto es lo que tienes que hacer, tú recibes la instrucción, tú obedeces lo que tienes que hacer y entonces caminas en la verdad de Dios. Por eso el camello es un ejemplo bíblico animalístico, pero aunque usted se ría, es una realidad. Es una realidad y pasa mucho. Lamentablemente por eso es que tenemos tanto adulterio en los matrimonios, tanta fornicación y todo tipo de vejación. Muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos ready? Un micrófono aquí para Carlos, porque es que se está grabando y quiero que lo escuchen todos. Y aunque usted no lo crea, nos beneficiamos todos. Ajá. Adelante, Carlos. Referente a lo que usted dijo de las personas que se hablan a sí mismos y piensan que están bien. Yo he tenido varios casos de eso donde estoy hablando con las personas y explicándoles y pues entonces lamentablemente muchos se han ido a la eternidad, no al paraíso. Porque cuando yo le explico las cosas, entonces incluso me han dicho, si eso es así, yo no quiero saber de Dios. Ahí está. Y entonces ahí el Espíritu Santo me dice, hasta aquí, hasta aquí. Ya te lo enseño, se lo presento al Señor, Señor, ya es tuyo completamente, haz conforme a tu voluntad. El camello lo sacó de la tienda. Lo sacó de la carrera. Sacó de la tienda. Vamos a, pastora, no, para que se está grabando, La realidad contextual de Pablo era iglesia mesiánica e iglesia gentil. Pero en la iglesia gentil, voy por el punto suyo, pastora, es exactamente el mismo problema. Creen conocer a Dios y no conocen a Dios. Por eso yo le digo a alguna gente que llega a consejería, tú tienes que convertirte otra vez. A mí me bautizaron, Dios me usa, yo hablo lengua, y sí, esto es magnífico, pero tienes que ir a la cruz. En la cruz tú te conviertes al creyente verdadero. Y es lo que pasa. Vuelvo. Lo que dice Carlos, ¿verdad? Pasa aquí. Lo que dice Carlos, él le estaba presentando al Señor a una persona que no conocía a Cristo. Pero Pablo en estos capítulos está hablando de gente que conoció a Cristo y se apartó. O sea que conocerlo y apartarse está difícil. Porque cuando tú lo conoces, tú conoces la verdad, no te quieres apartar de esa verdad. Y pues quería compartir con Muy eso. bien. Bueno, pues vámonos entonces a orar para irnos. Pues nos vemos, hasta luego. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima ocasión.